está en pleno debate la pauta oficial, ni más ni menos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la discrecionalidad para algunos medios? Parecen temas menores, pero no, son temas centrales, fundamentales para un sistema democrático, para la transparencia, para la pluralidad, y es el debate que se está dando en el Congreso. Lo mencionábamos anteriormente, la situación planteada con el nuevo, las nuevas determinaciones, decisiones gubernamentales en lo que tiene que ver con la pauta oficial. Hablamos de publicidad, como así también la ley de acceso a información pública. Estamos junto a Silvana Giudici. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Directora por el Poder Ejecutivo en el ENACOM. En el ente de comunicaciones, sí. Lo que era antes el CONFER. Sí, lo que eran la AFCA y las TICs, porque se ha unificado en un organismo convergente. Pero bueno, en este tema de la publicidad oficial, como ustedes señalaban, estamos trabajando con la Secretaría de Comunicación Pública y el secretario Jorge Greco ha dictado una resolución la semana pasada muy importante para la transparencia y la igualdad en la distribución de la pauta. Esto significa que no se va a utilizar más la pauta para censurar o para ejercer control editorial de los medios y que se está cumpliendo a través de este sistema nuevo de utilizar criterios objetivos para asignar publicidad oficial. Se están cumpliendo con los 4 fallos de la Corte que hablaban sobre este tema. Recuerden que sobre el año 2007, el año 2010 y en el 2014, la Corte Suprema le pide al Gobierno Nacional que deje de utilizar la publicidad oficial para castigar medios y que dicte una norma que permita un control sobre los fondos públicos. Esto nunca se cumplió. De hecho, la pauta desde el año 2003 hasta el 2015, que terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se incrementó en 56 veces. De 46 millones que se asignaban en el 2003, se llegó a asignar 2.500 millones solo en las partidas de la Jefatura de Gabinete, sin contar los recursos que se destinaban a través del ANSES, que eran 500 millones por año, y que se distribuían con absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, excluyendo a los medios que no podían disciplinar a través de estos recursos y beneficiando a aquellos medios que luego quedó claro que no eran medios periodísticos, sino que eran instrumentos del poder. Primero, para repetir el relato. Segundo, para acrecentar esos medios, recibiendo cientos de millones de pesos, como el caso de Grupo Espolki, que antes de terminar el año 2015 vació las empresas y se fue sin cumplir ni siquiera con los aportes previsionales de esos trabajadores. Esas cosas pasaban en la década gobernada por el kirchnerismo. Entonces, el gobierno de Mauricio Macri, en cuanto asume Jorge Greco al frente de la Secretaría y el jefe de gabinete de quien dependen estos recursos, establecieron primero un orden y una auditoría sobre las cuentas públicas, comenzaron a pagar, porque además, hay que decir, dejaron 800 millones de deuda. Después de este abuso de esos recursos, encima quedan una importantísima deuda para el gobierno siguiente. Y se dicta esta resolución ejerciendo un acto muy importante de autolimitación del gobierno, ¿no? Y esto es muy importante señalarlo, porque se hace a través de una resolución, se comunica a través del boletín oficial y a partir de ahora los criterios objetivos para recibir publicidad oficial van a ordenar estos recursos y además a permitir un control de la ciudadanía, porque va a haber un registro público de medios que quieren recibir pauta y de aquellos que la reciben. Ahora, ¿hay garantías, Silvana, para que los medios más chicos también reciban? Digo, a veces uno habla de medios chicos, puede ser un medio hasta barrial en la ciudad de Buenos Aires o en el interior de la República Argentina y obviamente también los medios más grandes. Por supuesto. Te explico un poco el sistema. Hay 4 criterios objetivos para recibir pauta. Uno de ellos es el alcance del medio, la tirada, porque el mensaje, lo que vos querés comunicar, tiene que llegar a determinado sector de la población. El segundo criterio objetivo es la pertinencia del mensaje. Es decir, hay algunas campañas y algunos mensajes que el gobierno quiere comunicar que se hace a través de publicaciones especializadas. Por ejemplo, una revista científica o un medio específico deportivo o determinado sector al que quieran llegar.
Otro criterio objetivo es la zona geográfica. Es muy importante también, en un criterio de federalismo, priorizar determinadas zonas geográficas para comunicar determinadas acciones o políticas del gobierno. Y el cuarto criterio objetivo, que apunto a esto que vos preguntás, es la pluralidad y el pluralismo informativo. Que ahí justamente ese criterio objetivo, cuando la campaña sea para comunicar determinadas cuestiones vinculadas a determinado sector de población, se va a priorizar ese criterio y entonces los medios comunitarios, los pequeños radiodifusores, los medios de pueblos originarios van a tener prioridad en la asignación de esos recursos. En Río Negro hubo un fallo a favor del diario Río Negro. Por supuesto, este fallo del 2007, que es el primero de la Corte Suprema, que dice que la publicidad oficial no puede utilizarse para disciplinar la línea editorial. Y luego, sucesivamente, en los fallos de la editorial Perfil y en los fallos de Artear, además dice que el gobierno debe regular. Se hace entonces esto en los primeros meses del nuevo gobierno y además esta resolución fija un sistema y un registro público. ¿Por qué se hace por resolución? Esto lo planteaban ayer los senadores, que quiero decirte, durante más de 10 años en el Congreso se presentaron proyectos. El mío fue del año 2006, cuando fui diputada. Nunca el oficialismo, nunca el kirchnerismo, el oficialismo de entonces, quiso tratar ningún proyecto de ley y desoían los fallos de la Corte, los proyectos presentados y los pedidos de informe que hacían los diputados del resto de los partidos políticos. Hoy aparecen los senadores del kirchnerismo planteando que es muy importante una ley y la verdad que nos parece por lo menos un poco hipócrita, porque ahora que hay una resolución que establece un nuevo sistema, que el Ejecutivo se autolimita y además fija parámetros claros para repartir la pauta, que de pronto aparezca una necesidad inmediata nos parece un poco significativo. Silvana, nos tenemos que ir a la pausa, nos tenemos que ir al corte, pero dos palabras. ¿Cómo ven el nuevo panorama político que se está armando, que se está hablando? Por ejemplo, lo de Massa con Stolbizer en las últimas horas, la reunión de UNA, pero también la marcha de la resistencia del kirchnerismo. Sí, es realmente para tener en cuenta, primero, una situación muy importante y es llevar tranquilidad, ¿no? Que las marchas y las protestas se den en el ámbito de lo que significa la convivencia democrática. La verdad que las marchas violentas de la semana pasada, las movilizaciones con gente encapuchada y bueno, me parece que estas no son actitudes democráticas y ahí ponemos una señal de alerta. En cuanto a la marcha de la resistencia, la verdad, los resultados están a la vista, fue muy poca gente, esto demuestra que el kirchnerismo está siendo aislado por el resto de las fuerzas que lo acompañaban, que ni los sindicatos, ni los intendentes, ni los gobernadores, ni la fuerza territorial del peronismo acompaña ya a este sector que realmente plantea marchas de la resistencia, pero la verdad que es la resistencia por tratar de conseguir cierta cuota de poder y creo además una manera también de prevenir la investigación de las causas, que es lo que los tiene más preocupados. Entonces, cuando uno ve estos títulos, dice Marcha de la Resistencia, cuando eran marchas de la resistencia contra la dictadura, en este momento, equipararlas a este momento de la Argentina, me parece que es degradar ese título. Aquí parecería la marcha de la resistencia para no ir presos, ¿no? Silvana Giudici, gracias. Gracias.